En el año 2010, la American Heart Association, la AHA, lanzó la nueva guía de reanimación cardiopulmonar con modificaciones que marcaron una diferencia significativa de cómo se hacía y se hace la reanimación cardiopulmonar, particularmente por nueva evidencia en la secuencia de RCP y el uso y exclusión de fármacos y procedimientos durante la reanimación. La actividad eléctrica sin pulso y la sistolía son tipos de ritmo que pueden presentarse en la fase terminal de un evento por desórdenes de conducción eléctrica, alteraciones metabólicas, electrolíticas, mecánicas, obstructivas, por déficit de volumen, entre otras causas, que pueden ser muchas de ellas reversibles y tratables, y en algunas ocasiones recuperables. Pero también pueden ser la expresión final de un evento traumático que puede ser pocas veces reversible. Cuando hablamos de actividad eléctrica sin pulso, nos referimos a un ritmo organizado de generación eléctrica cardíaca que no puede generar una contracción válida o es insuficiente para generar actividad mecánica ventricular. Y por ende, al no generar mecánica ventricular, no genera un pulso que sea detectable y por ende el flujo sistémico está ausente o es insuficiente, particularmente el cerebral. La actividad eléctrica sin pulso puede producirse por causas reversibles, como la obstrucción del flujo sanguíneo o insuficiencia del mismo, teniendo como efecto la disociación de la función eléctrica de la mecánica del ventrículo. Se estima que entre el 11 y 20% de la sobrevida del paro por actividad eléctrica sin pulso y el 2% al alta hospitalaria sin secuelas. Suele definirse como actividad eléctrica sin pulso a la actividad eléctrica que no produce contracción ni pulso detectable como disociación electromecánica. Y si la contracción es insuficiente, se denomina pseudo-disociación eléctrica mecánica. En el caso de la sistolía, no encontramos actividad eléctrica ni mecánica. Es un ritmo terminal, que no es detectable eléctricamente ni en aurículas ni en ventrículos. No genera pulso detectable y las causas pueden ser similares a las de la actividad eléctrica sin pulso, o ser el ritmo de salida de un paro en algún ritmo desfibrilable, como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Por definición, no es un ritmo desfibrilable. Siguiendo la propuesta de trabajo en RCP, se debe partir con BLS por el primer observador del paro y luego por soporte vital avanzado según corresponda al respondedor de la emergencia. La premisa del protocolo RCP es la reanimación de calidad que restituye la circulación espontánea, seguida de cuidados de calidad y oportunos para asegurar la sobrevida al alta. En octubre del 2010 la AHA publicó la nueva guía de reanimación cardiopulmonar que usamos a nivel mundial. Esta guía recomienda modificaciones en el enfrentamiento del paro, precisamente priorizando el inicio y mantención ininterrumpido de las compresiones torácicas. Luego asegurar y optimizar el manejo de la vía aérea y ventilación. La nueva recomendación es iniciar compresiones torácicas como actividad prioritaria, seguido permeabilización de la vía aérea y la administración de respiraciones. El masaje de calidad se entiende como aquel cuya profundidad debe tener entre 4 y 5 centímetros a una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto en ciclos de 2 minutos. Estas maniobras han demostrado aumentar la sobrevida del paro cardiorrespiratorio en general, pero tienen mayor impacto al mejorar la sobrevida al alta hospitalaria, inclusive más que el manejo avanzado de la vía aérea y el uso de fármacos. Sin embargo, si analizamos el conjunto de la reanimación, el masaje precoz y el manejo de vía aérea avanzada, uso de fármacos y procedimientos para revertir el paro, el traslado a unidades de cuidado intensivo avanzado, permite entre todo, es decir, un continuo de la atención,
es lo que finalmente le asegura la sobrevida al paciente. En esta diapositiva observamos la posición correcta de masaje cardiovascular. Se ponen las manos con el empeine o con el talón de la mano en el centro del pecho, una mano por sobre otra, con los brazos extendidos, rectos, ejerciendo en un ángulo de 90 grados la presión sobre el tórax, utilizando las caderas como pivote. Identificando el ritmo de paro, lo primero es activar el sistema de emergencia. Esto asegura los eslabones de la cadena de supervivencia. No olvidemos que independientemente del tipo de ritmo, la secuencia de RCP tiene que enlazar los diferentes eslabones que puedan asegurar la ya escasa sobrevida de los pacientes. Iniciada la reanimación, el ciclo tiene similitudes con el de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, excepto en que no se emplea defibrilación ni tampoco antiarrítmicos. Después del primer ciclo de masaje, se evalúa el ritmo y se reinicia el masaje cada 2 minutos. Después del primer ciclo de RCP, se debe obtener un acceso venoso o intraóseo e iniciar la primera dosis de epinefrina o adrenalina. Se debe evaluar la posibilidad de manejo avanzado vía aérea y monitorización efectiva de la reanimación. Esto idealmente guiado por capnografía. Terminado el ciclo de RCP, tenemos que verificar el ritmo cada 2 minutos y definir el siguiente ciclo de reanimación o eventualmente la necesidad de defibrilación si es que el ritmo convierte a un ritmo desfibrilable. Luego, o en el transcurso del segundo ciclo de RCP, iniciamos el uso de fármacos. Adrenalina es la droga de inicio. Se busca con su efecto alfa y beta adrenérgico favorecer la contractilidad miocárdica, facilitando la restitución de la circulación. De todas maneras, pese a ello, su efecto incrementando el trabajo miocárdico hace aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, disminuyendo la perfusión subendocárdica. La vasopresina tiene un efecto vasoconstrictor periférico no adrenérgico, que produce su efecto en corazón y riñones. Es una alternativa a la epinefrina como primera dosis o segunda dosis. Los vasoconstrictores, como noradrenalina o fenilefrina, no han demostrado efectos beneficiosos si se comparan con adrenalina. Resulta fundamental identificar las causas tratables de actividad eléctrica sin pulso y asistolía, que se han agrupado en el algoritmo de manejo de ACLS o de soporte vital avanzado, como las H y las T. La actividad eléctrica sin pulso puede ser consecuencia de una degeneración y representar la fase terminal de un paro cardiorrespiratorio que llegó a esa etapa por retraso en el diagnóstico de la causa inicial o porque pese a las maniobras de RCP avanzado puede salir a actividad eléctrica sin pulso y terminar en asistolía como la muestra definitiva de la ausencia de actividad eléctrica y mecánica del miocardio. En el caso del paro traumático puede ser el primer ritmo encontrado al iniciar el monitoreo, pero además hay otras causas no traumáticas que pueden ser tratables o prevenibles según su origen. Buscando las causas tratables, podemos iniciar un enfrentamiento específico del paro. Secuencialmente debemos pesquisar y tratar hipovolemia, hipoxia,
trastornos de hidrogeniones, es decir, acidosis, causas metabólicas como la hipercalemia, la hipotermia, hipoglicemia. Y por el lado de las T tenemos las intoxicaciones, el trauma, el taponamiento cardíaco y la trombosis coronaria o pulmonar, que son causas reversibles de paro cardiorrespiratorio. La observación de la vía aérea intenta buscar causas externas que van desde un cuerpo extraño, lesión traumática de la vía aérea, y que deben ser manejados de inmediato. La hipoxia es un factor agravante y perpetuante del paro cardiorrespiratorio. En el algoritmo de manejo del paro está el manejo avanzado de la vía aérea, asegurar un adecuado aporte de oxígeno a través de los dispositivos, idealmente asegurando la vía aérea con una intubación endotraqueal. El manejo de la hipovolemia se deben evaluar lesiones por trauma cerrado. Hipovolemia efectiva se pueden requerir, aparte de la volemización, en la parte de drogas vasoactivas y monitorización de la reanimación, idealmente apoyándonos con ultrasonido. Después de haber iniciado la reanimación, la acidosis es consecuencia, causa y efecto del paro cardiorrespiratorio. Considere usar bicarbonato para corregir la acidosis, principalmente cuando tenga el antecedente de pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas, como los pacientes con insuficiencia renal crónica, o en paros prolongados, o en intoxicaciones farmacológicas, principalmente con tricíclicos. Si tiene acceso a la vía aérea, debe hiperventilar para aportar oxígeno de alta concentración y barrer el dióxido de carbono. Pero también debe considerar que la hiperventilación aumenta la presión intratorácica, disminuyendo el retorno venoso, lo cual puede ser deleterio en muchos escenarios de paro cardiorrespiratorio. Las alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalemia o la hipercalemia deben considerar su manejo según los resultados de electrolitos que tenga a la mano en forma pronta, como por exámenes de ISTAT, como lo vimos en la clase de implementación del box de reanimación, o bien ante la sospecha en pacientes con falla renal. Las intoxicaciones pueden producir efectos adversos que tienen en algunos casos tratamiento y reversibilidad. El consumo de digitálico puede conllevar trastorno del potasio y agravar la intoxicación, o generar prolongación del intervalo QT en innumerable cantidad de intoxicaciones, lo cual puede llevar a arritmias ventriculares o también a asistolía en algunos escenarios. Es importante saber si hay un trauma torácico de por medio. Procedimientos invasivos, cardiovasculares o enfermedades o cirugías sobre el pericardio pueden provocar taponamiento cardíaco, y esta es la causa de un paro cardiorrespiratorio reversible, pero cuando sea identificado precozmente. De similar forma, el neumotórax a tensión provoca un paro cardiorrespiratorio, en particular en el trauma torácico cerrado ante procedimientos o enfermedades pulmonares. En estos últimos dos casos juega un rol muy importante el uso del ultrasonido en el box de reanimación para la identificación precoz de estas condiciones. El manejo del síndrome coronario agudo y el tromboembolismo pulmonar superan el tiempo para esta clase, pero serán revisados in extenso
en el módulo de urgencias cardiovasculares. Como conclusiones, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolía son ritmos de paro no desfibrilables. Como en toda reanimación, el inicio precoz del masaje es la prioridad. Un masaje de calidad busca restituir la circulación espontánea. Un masaje efectivo y de calidad ha demostrado aumentar la sobrevida a la alta hospitalaria. Y la actividad eléctrica sin pulso y la sistolía tienen causas reversibles y tratables de paro. Lo importante es sospecharla, tener un alto índice de sospecha y poder instaurar precozmente el manejo de ellas. Muchas gracias.